Queridísimas audiencias de Cuatro Vientos, bienvenidas de nueva cuenta a nuestro portal 4B TV. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, nuestra segunda transmisión en vivo. Muchísimas gracias por estar en este día, viernes 1 de abril del año 2022. Y cuando son las 2 de la tarde con 10 minutos tiempo de Baja California, y que bueno, estamos viendo que también estamos en el mismo tiempo allá en Ciudad Juárez, es que es donde vamos a tener precisamente el arranque de nuestro programa Pasos del Norte. Pues la más cordial de las bienvenidas a nuestro querido amigo Servando Pineda Jaimes. Él es un periodista, fue periodista, maestro en ciencias sociales, académico allá en la Universidad Autónoma de Juárez en Chihuahua. Y el día de hoy, pues prácticamente dos temas, ¿no? Uno que creo que sería nada más una especie así como de actualización del tema del chamizal. Recordar hace que un mes aproximadamente platicamos con Servando sobre ese tema tan interesante, que al menos acá en Baja California, Servando, fue muy visto, comentado. Y por otro lado, pues el tema de esta nueva narrativa que se está dando ya desde el gobierno federal mexicano y bueno, todos los actores que están involucrados en el caso tan terrible de los muchachos desaparecidos, los normalistas de Ayotzinapa, de la Universidad, de la Escuela Normalista Rural de Ayotzinapa. Y bueno, precisamente se cae ya definitivamente la verdad histórica y pues ahora la demanda de justicia en el caso de Ayotzinapa tiene nuevos bríos, nuevas voces, más fuerza. ¿Cómo se vincula entonces esta nueva narrativa del escandaloso caso por parte de la Presidencia de la República, el subsecretario humanista Alejandro Encinas, también las Fuerzas Armadas de este país, la Fiscalía General de la República, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y obviamente, los familiares de los 43 muchachos desaparecidos. ¿Qué tal, Javier? Bueno, pues amigos, amigas de Cuatro Vientos, iniciamos nuestro programa con nuestro queridísimo colaborador, Servando Pineda Jaimes, sociólogo, funcionario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Servando, en efecto, el programa que tuvimos anterior sobre el chamizal fue muy rico, muy interesante, toda la historia de lo que significa este territorio que finalmente en un acuerdo diplomático entre los gobiernos de Estados Unidos y de México, cuando gobernaba López Mateos, pues decide regresarle a Chihuahua, al país, regresarle al país el chamizal, una franja de varias hectáreas, ahorita tú me precisas el dato, y que ahí lo tenemos con esa doble vertiente de un símbolo de amistad y de un símbolo de esas heridas abiertas que son siempre las fronteras entre países tan desiguales como Estados Unidos y México. Pero no sé, lo que estábamos hablando era la intención del Centro Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez de crear un centro de convenciones. Bueno, no sé exactamente la institución, pero la cúpula empresarial interesada en construir un centro de convenciones en un área de los terrenos que pertenecen al chamizal. Y la oposición en la sociedad, una gran protesta, voces de la academia, incluso políticos, organizaciones diciendo, pues no, si quieren crear su centro de convenciones, qué bueno, que lo construyan, pero no en el chamizal. Les recomendamos que vean ese programa anterior y le pedimos a Servando que nos actualice en el tema, qué es lo que ha pasado en estas semanas, cómo va evolucionando esta demanda de los empresarios y esta actitud de gran parte de la ciudadanía y cuál ha sido la respuesta también del gobierno, del Estado y del gobierno municipal respecto a este conflicto que se da entre empresarios y una parte de la sociedad. Adelante, Fernando. Pues mira, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí, permitirme estar aquí con usted. Siempre para mí es un gusto participar
quisiera, y si ustedes lo permitieran, hacerlo más asiduamente, pero a veces no es posible, lo cual yo agradezco mucho este espacio. Y sí, como acertadamente dice, bueno, primero creo que habría que apreciar tres cosas que lo dijiste muy bien, Olga. Primero, aunque en el tono regionalista nos salga de que pues el chamizal es nuestro, es de Juárez, pues no, lo dijiste muy bien, el chamizal es de la nación, es un territorio que por fortuna, bueno, nos toca tenerlo aquí nosotros en nuestro territorio, pero es un pedazo de tierra del territorio nacional, o sea, se reintegró al país y que, bueno, pues por fortuna nosotros lo usufructuamos producto de una cesión que hace después el gobierno federal al gobierno municipal para que sea quien lo administre. Que bueno, ese ahí ya sería otro tema, que fue algo así un poco como de, si lo quieres ver como la manzana envenenada, porque el gobierno federal no tenía ni idea de qué hacer con ese pedazo de tierra y por eso lo dona también al gobierno municipal para que se haga cargo. El problema es que también ahí nunca se han tenido un presupuesto exclusivo o destinado para poder administrar el parque, de tal manera que, bueno, pues se va haciendo como coloquialmente podríamos decir, pues como Dios quiere y va avanzando. Pero bueno, ese es un punto, ese es un territorio que ya lo manifestamos, se regresa al territorio nacional que había sido de nosotros y que por las causas naturales que ocurrieron quedó del lado americano, del lado estadounidense, que regresa. Y ahora, bueno, pues habrá que, lo que también mencionaste, toda, metros más, metros menos, en términos generales, estamos hablando de una extensión territorial de cerca de 333 hectáreas, que esas, digamos, sería la tierra, y de esas, una parte es el parque que se conoce del chamizal, o sea, es decir, en su conjunto todo se conoce como el chamizal, pero no todo es bosque, una parte es el bosque. Y en esa parte que no hay bosque es donde se quiere construir un centro de convenciones y de exposiciones. Entonces, bueno, tratando de actualizar, como tú lo mencionaste, como ustedes lo mencionaron, en realidad las posiciones siguen encontradas. Aquí hay dos bandos claramente. Uno, el que organiza o el que encabeza las élites empresariales de aquí de la ciudad, las élites económicas, que están dirigidas por prácticamente los últimos 50 años por las mismas familias de empresarios que controlan a través de pues, diferentes personas, las cámaras empresariales y los organismos empresariales de comercio y demás, que impulsan pues esta idea de crear en una parte de aquí del chamizal este centro de convenciones y con el argumento de que siempre se hace una obra de esta naturaleza, el argumento siempre es de que pues va a detonar el desarrollo económico. La mayor parte de las obras que se hacen bajo estos argumentos nunca los vemos como ciudadanos, pero ese es el argumento que se esgrime cuando se hacen estas tipo de obras. Y por el otro lado, está una que a mí en lo personal me llama la atención, más como académico, el ver este surgimiento de una sociedad civil muy articulada en torno a la defensa de este parte del territorio para que se conserve su vocación de un parque con todo lo que ello significa, o sea, no solo la reforestación y tener un pulmón aquí en la ciudad, sino, repito, todo lo que puede significar y que se agrupa pues, en un frente que tiene como objetivo la defensa del chamizal y que ha logrado conjuntar a gente que tiene que ver no solo aquí con la región, sino que también ya tiene una dimensión en cierta forma nacional, porque se han sumado académicos, particularmente gente del medio del espectáculo, actrices, actores, que están ahí tratando de defender.
hay que hacer algo que no, según yo recuerdo, no lo mencioné en el programa anterior, es que en este frente hay una gran base de activistas sociales que tienen otros antecedentes de esta naturaleza. Ellos, algunos que están participando en este frente, hace algunos años, en los 80, encabezaron también la defensa de otro proyecto que era un proyecto social y que terminó pues en manos privadas, que también formó parte de un proyecto nacional del gobierno federal, que era el Programa Nacional Fronterizo, que se ubicó en toda la frontera del país. Y como parte de ese Programa Nacional Fronterizo, pues se creó en este estallido nacionalista que tenía con el presidente Luis Echeverría, pues se creaban zonas donde el objetivo era explotar pues toda la parte cultural, artesanal de nuestro país, y aquí se creó una zona que se conoce como el PRONAF, que era parte de ese programa. Servando, ¿este es el proyecto que proponen para el nuevo centro de convenciones? Ese es uno, es que este proyecto del centro de convenciones, en realidad se han presentado 4 proyectos. Este es uno de ellos. El que ahora están tratando de impulsar es un poco más estrambótico, si me permiten la palabra, porque contempla un lago. O sea, no tenemos agua aquí, pero está sobre un lago, y ahí sobre él estará el parque. Este es otra propuesta, ¿no? Otra de las propuestas que hay. Es que en realidad este centro de convenciones que se ha propuesto desde hace cerca de 20 años, pues ha cambiado de lugares. O sea, primero estaba en el centro de la ciudad, que era un proyecto que conectaría, es precisamente si mal no estoy, que conectaría prácticamente también con el centro del Paso. Después, pues ahí ya no se hizo, se propuso en otro lugar, después se cambió. Aquí nosotros hay una gran extensión de lo que era el galgódromo e hipódromo de Juárez, que después quedó en desuso, y ahí se proponía también hacer el nuevo centro de convenciones. Está más, digamos, en el corazón, en el centro de la ciudad. Tampoco se hizo, y después se regresa al proyecto que le llaman Los Hoyos, que es el antiguo cauce del río por donde se desvió, y el motivo pues de este conflicto, y que es ahí donde ahora se quiere hacer. Y para poner en contexto, el tema es decir que es un bien público en donde se estaría edificando pues un proyecto de corte privado, ¿no? O sea que mira, este es otro proyecto del mismo. Este es otro de los proyectos que se hizo. O sea, por maquetas y proyectos no quedan. No, y bueno, pues sí, para ello se ha formado un fideicomiso. También, pues nadie ha explicado, por ejemplo, están ahorita, no queda claro, cerca como de 40 millones, que no queda claro dónde quedaron dentro de ese fideicomiso. Y bueno, pues el temor que también existe, como ocurre con muchos proyectos que se hacen de esa naturaleza, es que al final pues sea el gobierno, pues con recursos públicos, o sea de nosotros, de los ciudadanos, que termine construyendo y aplicando esos recursos pues a un proyecto de este corte privado, ¿no? Para algo también para poner en contexto, en donde se quiere hacer, aquí en los terrenos del Chamizal, esa es la gran discusión que se tiene. Los empresarios dicen, es que ese no es el Chamizal, es decir, no es el bosque. Y los que defienden dicen, bueno, no será el bosque, pero sí es el Chamizal. O sea, claro. Es lo mismo, o sea, claro. El Oye, proyecto Megaparque contempla deportivo. Esa es otra cosa, es otra cosa. Ahorita les explico si quiere, pero para acabar esta parte, el actual proyecto del centro tiene un costo aproximado de 1,000 millones de pesos, algo así, y ahorita tienen aproximadamente, creo que como 120 millones. Entonces,
pues es un Oye, están dineral. pensando en un proyecto de 1,000 millones, pero con el terreno gratis. De ahí de Exacto, bueno, Jalisco. exacto, exacto. Pero aparte deja del tren, pues bueno, pues para las cifras están como que muy dispares, ¿no? Claro. Para poder completar el costo. Entonces, en eso está, cada vez se articula más esta defensa, por un lado, del chamizal y por el otro, pues, el insistir por parte de estas élites empresariales y económicas de que es un proyecto que va a beneficiar a la comunidad. Y lo que tal vez no se aquilata o se dice es que en realidad nadie se opone a la construcción de ese centro. O sea, hay consenso de que sí se necesita. De Donde no hecho, hay se necesita consenso, desde hace mucho, Servando. exacto, Se ha tardado el empresariado juarense, se ha tardado exacto, en crear su centro de convenciones, porque Juárez, pues, es un centro claro. económico importantísimo, Y binacional. Y entonces, sí, ahí hay consenso a lo donde dice, sí, pero que lo se ha hagan en otro tardado. lado, o sea, que lo hagan en otro lado y que lo hagan con sus recursos, ¿no? Finalmente, que yo creo que esos son dos aspectos también que no se ha clarificado, porque aun cuando, por ejemplo, que se llegara a imponer este proyecto y que se construyera ya, finalmente, por lo menos a mí, yo hasta donde tengo conocimiento, no me queda claro quién sería el administrador de ese centro, si es una inversión del Estado o serían los empresarios quienes administraran ese centro y a dónde se destinarían esos recursos y qué facilidades o no pudiera tener. Sé que puede sonar hasta como un sueño, pero la población en general, es decir, si alguien de alguna comunidad de Juárez quiere ahí hacer una convención o algún evento, se lo van a facilitar o No, qué. claro que no. Oye, vamos a Entonces, ponerlo así, mi estimado ¿A Servando. qué le sueña? Este es el proyecto de los FIFIs, similar a lo que podría ser en la Ciudad de México el Aeropuerto Internacional en Texcoco. ¿Sí? pues bueno, ese es uno de los proyectos. Sí, sí, sí. El Ese es uno de los actual, proyectos, pero qué bonito, qué bonito. el actual contempla un gran lago, Ajá. en donde estaría, digamos, montado el Todavía centro más bonito. de Pero convención. la versión Chaira sería esto. Esta sería la Oye, versión bueno, Chaira. ese es el cotorreo de Javier, pero lo cierto, Servando, es que los centros de convenciones regularmente se realizan con recursos de un fideicomiso que crean los empresarios, pero Claro. muchas veces canalizando impuestos que tienen que pagar al Estado, y entonces que el impuesto sobre nómina, y pum, los Es canalizan así, para ellos. Entonces, es una terminan triangulación nada más. y terminan en un porcentaje, a veces mayor, a veces menor, pero termina el Estado financiando también estos centros de convenciones que sí, hasta donde yo conozco cómo funcionan, son los empresarios quienes los administran, son las cámaras empresariales. Es el caso del Centro de Convenciones de Chihuahua y que se construyó ya hace bastantes años. Y por cierto, también en terrenos que eran de la nación. El antiguo es la estación de ferrocarril. Así es, donde estaba la casa redonda, ¿no? La Que casa ahora es un redonda que era la museo. estación de ferrocarriles. ¿Quiénes impulsan los proyectos? ¿Los restauranteros? No, la A buen Coparmex, nivel. No, La impulsa el Instituto de Servicio Turístico, lo todas, impulsa los bancos, todas las ¿sí? cámaras, no, Los supermercados, o sea, no, son estas grandes élites, ¿no? las cámaras empresariales. son las cámaras empresariales en la cual, porque hoy el presidente de la Coparmex es uno, a mi juicio, y a lo mejor ahí no les va a gustar a muchos, es uno de los más destacados historiadores que tenemos, pero se está encabezando la Coparmex. Por eso es tan visible, pero en realidad el Sí, no. proyecto no es Claro, o tanto de sea, cuando Coparmex. menciono estos sectores es simple y sencillamente para decir la élite de estos sectores representados por sus cámaras, Claro, definitivamente. Sí, sí, claro. sí. Son las mismas familias, lo que mencionaba al inicio, son Claro. 5 o 6 Y aquí familias. lo interesante, Servando, es pensar. Yo me imagino que esta cúpula empresarial que está impulsando este proyecto, en la misma zona del centro debe tener todavía terrenos baldíos muy valiosos. De Porque, hecho, acabas de dar como la clave, el que no se haya hecho este centro de convenciones en estas 4 propuestas,
es por la especulación de la tierra. En cuanto se conoce dónde se va a realizar, de inmediato se desata una especulación y entre ellos mismos, pues estos grandes empresarios, pues no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Dice, ¿por qué vamos a beneficiar a fulano al ponerles ahí este centro de convenciones? ¿Por qué a fulano? Y entonces yo, para regresarte la broma, yo siempre he propuesto que pues esto es muy fácil de solucionar. Ahora la tecnología ha avanzado tanto, pues hagamos un centro de convenciones móvil. O sea, pues que ahora tal familia quieren beneficiarla, pues la ponen en sus terrenos. Al próximo año la ponen en otro. Mira, después de ver a Slim, que hace una gran carpa en el Zócalo de México para tener un show ahí, pues puedes hacer un centro de convenciones móvil. Sí. Y así vas beneficiando a todos los que quieran, que se beneficien ellos donde quieran, ¿no? Pero lo cierto es que sí, para que se den una idea de cómo primero, ni ellos mismos se han puesto de acuerdo, llevan 20 años y no se han puesto de acuerdo. O sea, esta tiene una propuesta de hace 20 años y lo que subyace aquí también, que creo que es importante destacar, es que por eso yo quiero destacar mucho esta articulación incipiente, si quieren o no, de la sociedad, es que los empresarios aquí es la voz dominante. O sea, y ellos han marcado siempre el rumbo de lo que se hace, lo que no se hace aquí en la ciudad. Entonces, por eso es que cobra otra especial dimensión lo que está ocurriendo aquí en el Chamizal. Claro, sí, yo diría, Servando, que porque la otra vez hablamos de controversia y polarización, pero en realidad se trata de la esfera muy pequeña y muy exclusiva de la cúspide de la sociedad, con las cámaras empresariales, la oligarquía, los ricos, los empresarios poderosos, con este proyecto que siempre quieren que se los hagan hacer proyectos muy bonitos, pero a costillas de otros. Y por otro lado, una sociedad pujante que se organiza con experiencia, como tú señalaste, con líderes que ya tienen experiencia en estas luchas, pero que ahora es como un abanico muy amplio. No están nada más los líderes sociales, no está la academia por su lado, no están los ciudadanos sueltos, ¿no? Sino que son un conjunto de agrupaciones y de voces muy plurales con un solo propósito, defender un espacio público para toda la sociedad y que es este frente de defensa del chamizal. Bueno, ¿qué adelantos ha tenido? ¿Qué ha logrado este frente? ¿Cuál es la respuesta que han obtenido, por ejemplo, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat? ¿Y qué ha dicho también el gobierno del estado, el municipio? ¿Cómo van buscándole una salida a esto? Bueno, hasta el momento de la información que yo dispongo, se siguen haciendo los trámites, bueno, todo el trabajo que tiene que hacer la Semarnat, porque también hay que decirlo, o sea, como ocurre muchas veces en nuestro país, no hay a veces la delimitación exacta de los territorios. Esta parte se ha dado a 17 organizaciones en comodato, no quedan claro cómo se han dado estos comodatos, se están revisando, se están haciendo los deslindes geográficos, vamos a decirlo así, correctos de qué parte es del ámbito federal, qué parte es del ámbito estatal y qué parte es del ámbito municipal. Y bueno, está todavía en ese proceso. Y en el caso pues, del municipio y el gobierno del estado, digamos que están en una especie de stand-by, de esperar a que haya ya un comunicado oficial, porque ustedes recuerdan, eso fue producto pues de una decisión del presidente López Obrador que ordenó que se hiciera este trabajo para pues deslindar exactamente, poner orden, porque se hizo de manera anárquica y en esa parte está. En el caso del gobierno municipal, pues él ha manifestado que estará a disposición de lo que finalmente se ordene. Los trabajos de este centro que iniciaron están detenidos, o sea, no hay ya ninguna obra.
hasta que pues se decida qué es lo que va a pasar. Y mientras, pues, digamos como que la efervescencia en ese sentido sigue por las dos posiciones, ¿no? Tanto de los empresarios empujando de que este es un buen proyecto que va a beneficiar a la ciudad, y la otra parte decir, pues no negamos que eso va a ser, pero no lo hagan ahí, háganlo en otro, Es que en otro lado. debe entrar el gobierno federal. Pero, por ejemplo, No hay otra. bueno, el ordenamiento del chamizal es una cosa. Del ordenamiento del chamizal no va a depender que se construya ahí, porque lo primero que se tiene que resolver es si se acepta o no que se construya ahí el centro de convenciones en el chamizal. Esa es una cosa. La otra es, bueno, el ordenamiento que requiere el chamizal de los comodatos que se han entregado, todo eso, pero eso se puede y se debe hacer sin necesidad de que dependa de la solución de que se construya ahí el centro de convenciones. Bueno, a ver, yo no sé si me estoy explicando. Sí, creo que... Quiero ir a lo siguiente, por favor, reservando a lo siguiente. ¿Qué proponen? ¿Qué han propuesto? Por ejemplo, ¿se habrá propuesto por parte de este Frente Democrático, este Frente Único de Defensa del chamizal, un plebiscito, una consulta, una herramienta que estén utilizando para encontrar una solución? Yo creo que bueno, en ese momento no. Me parece que puede evolucionar a eso. Ahorita lo que hay, pues es esta como etapa de sensibilización para que la gente conozca y tenga. Y lo que se ha dado, pues son una especie casi como pues de debates en programas de radio, de televisión y foros públicos y todo. Pero sí se ha planteado en estos foros esta posibilidad de hacer una consulta, de llevarlo a una consulta, aprovechando los mecanismos que tenemos dentro de la Ley de Participación Ciudadana, que entre sus mecanismos contempla algunos como puede ser el plebiscito, en donde se puedan someter a la decisión popular, al escrutinio de la ciudadanía, acciones de gobierno. Pero así formal de que ya se plantee y eso no ha ocurrido. Me parece que puede ser una evolución natural si esto se polariza más o tiene una... Es que Servando, una consulta, un referéndum o cualquier de este tipo de herramientas que son muy interesantes para que la ciudadanía participe en la toma de decisiones de una manera democrática, participativa, pues no deja finalmente resolvería finalmente, y con sus asegúnes, porque habría que ver si no hay gente que se inconforme con la forma en cómo se hacen las consultas, pero no deja de ser finalmente algo que va a resolver un asunto de inmediato. En realidad lo que se requiere ahí, Servando, tú lo sabes, es un académico, sabes cuestiones de desarrollo y de urbanismo, lo que se requiere ahí es una de dos, un plan piloto o un plan maestro de desarrollo de todo el parque, y ahí entraríamos al tema del estudio jurídico, territorial, histórico, técnico, todo este tema de su desarrollo sustentable, de sus áreas verdes y qué es lo que se va finalmente a armar como obra pública, e incluso si se quiere hasta de la iniciativa privada. Y entonces ya se pone una normatividad que se puede elevar si se publica esto ya a cuestión de que prácticamente como si fuera una ley, si se publica en el periódico oficial del gobierno del estado de Baja California, por ejemplo, ¿no? O un de Chihuahua. Plan maestro que incluya la zona del centro. Ya alargamos el chamizal hasta el Senado. Pero ya sabes que yo soy bien tarde. Pero, lo cierto, pero lo cierto es que esa es una opción para el caso concreto del parque. Pero a lo mejor, por lo que estoy viendo, Servando, tú dices alrededor del parque, y esto lo ha evidenciado el tema de este proyecto que es tan conflictivo, que ha levantado tantas voces. Por lo que yo estoy escuchando, parece ser que también en los alrededores del parque hay una enorme especulación territorial ahí, y un despapalle en el crecimiento urbanístico. Ni hablar de los temas de movilidad ahí, por lo que yo imagino. Por ahí pasamos, yo recuerdo, ahorita ya me estoy acordando con un queridísimo amigo, que nos dio un tour por todo Juárez. José Luis Flores. Un abrazo a José Luis. Un abrazo, mi estimado José Luis. Pero entonces, lo que se puede hacer ya, vamos, para arreglar toda la zona centro, ¿sí? La zona centro de Ciudad Juárez, no sé si exista, pero pues ahí ya necesitas un plan de desarrollo urbano y derecho. Y ahí ya ordenas
toda una zona regional en donde cada quien tiene su espacio. Y lo que no va ahí, pues simple y sencillamente ni se toma en consideración, Servando. Son dos cosas que creo que son elementales, ¿no? Bueno, mira, para lo que tú dices rápidamente, sobre el centro de la ciudad, yo honestamente ya perdí la cuenta de cuántos planes y programas hacemos. Administración va, administración viene y llega con su plan de regeneración del centro histórico de la ciudad y con mucho dolor, y no soy yo nada más, pero creo que tenemos uno de los centros históricos más horrendos no horrendos, descuidado, o sea, está muy, muy descuidado y vienen planes y van y vienen y no queda, cada plan deja peor el lugar de cómo estaba. Eso ya no, como que no le encontramos la cuadratura. Y al otro que tú mencionas, en realidad ese plan existe, que es el mapa que tú pusiste hace rato, que te dije después, existe. De hecho, si tú revisas el presupuesto, está ahí asignado. Lo que pasa es que ni siquiera se le puso ya dinero, o sea, no hay dinero para hacerlo porque es una mega obra, así que lo del parque, sí, que es un concepto integral. Lo que sucede ahí es que también, digo, es el beneficio de ser un gran parque, pero en su diseño contempla que también una parte de quitar una de las principales vías de avenidas que tenemos nosotros aquí para conectar la ciudad. Se propone en este proyecto hacerla peatonal, o sea, hacerla, y eso pues también metería en muchas dificultades técnicas, ¿no? El caso es de que, bueno, ese proyecto se hizo en la anterior administración, pero bueno, no hay recursos para para poderlo llevar a cabo este megaproyecto que se tiene del Parque del Chamizal, en donde, por cierto, en este no se contempla ese centro de convenciones. Así es. Ahí no, se contemplan muchas cosas, pero... Oye, Fernando, en el caso de la Semarnat, yo leí una información de que, un boletín oficial de que pues lo que ellos estaban trabajando ya era hacer todo el diagnóstico completo de la situación que presenta el terreno, ¿verdad? La delimitación del terreno y meterse a analizar la situación de los comodatos también, qué tan regulares o irregulares están. Que la delimitación del polígono de Chamizal lo ven junto con el Ayuntamiento de Juárez y que una vez que tengan definido esto con acompañamiento, dicen, de la comunidad de Juárez, este trabajo de definir cuál es el polígono que tiene, me imagino que va a haber aquí una representación del frente o de instituciones, ¿no?, educativas, no sé, porque hablan de la comunidad de Juárez, hablan de Semarnat, del ayuntamiento y acompañamiento de la comunidad de Juárez. Y una vez que tengan definidos los puntos de estos polígonos, también tendrán la colaboración del gobierno de Estados Unidos. No sé por qué interviene aquí Estados Unidos, pero lo mencionan en su comunicado. Y señalan que va a trabajar junto con Semarnat, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, para ver específicamente lo del parque y analizar la situación ambiental que guarda, ver su conservación y protección. Y que una vez realizado este trabajo, lo cual significa que se pospone el proyecto hasta que hagan todo esto, entonces se vería con la sociedad el mecanismo de definición de si queda o no ahí el centro de convenciones. O sea que si esto que anunció la comisión, la Semarnat, es real, entonces va para largo. Deben quedar un buen rato ahí paralizados todos los trabajos que se proponían hacer las cúpulas empresariales. Y por otro lado, leí también una declaración del alcalde Cruz Pérez Cuellar diciendo que ellos están de acuerdo e incluso impulsarían la consulta ciudadana, que sea la consulta ciudadana la que determine.
Creo que hasta ahí podríamos decir, no sé si tú tengas algo más que agregar, pero hasta ahí es donde yo veo que ha avanzado esto del chamizal. Sí, ese sería, digamos, lo que yo traté de decir, estamos así como en stand-by, esperar, mientras tanto, pues las dos posiciones siguen fuertes, o sea, los empresarios no han retirado su propuesta de decir, ok, lo vamos a hacer, pero en otro lado, que eso vendría a solucionar en una parte el conflicto, porque yo me parece que su responsabilidad social va más allá, tendrían que también hacer un aporte hacia ese parque o lo que se determine hacer finalmente para dar un espacio digno, un pulmón para nuestra ciudad que está carente de espacios y de áreas verdes. O sea, nosotros aquí tenemos muy pocos lugares para el esparcimiento, para el disfrute. Somos hace algunos años, unos académicos aquí que ustedes conocen bien, que es Hugo Almada y la doctora Clara Hussiman, encabezaron un diagnóstico social y entre muchas de las cosas que salió era que entre otras, repito, que éramos una comunidad que no dormíamos, o sea, la gente se la pasa trabajando y no tiene oportunidad de descanso, de el ocio, del goce, porque no hay esos espacios para hacerlo. Entonces, cuando uno ve que aquí en nuestra ciudad aparecen y aparecen y aparecen fraccionamientos, plazas comerciales y no aparece ni siquiera un parque, entonces uno es cuando reflexiona y dice algo está pasando. Por eso es que ha concitado mucho apoyo esta defensa de estas áreas verdes aquí en la ciudad y que como tú dices ahorita están pues detenidas en ese sentido, pero sobre todo, con esto terminaría esta parte, si están de acuerdo, de lo que decía Olga, es que de verdad, aunque parece muy simple decir qué es federal, qué es estatal y qué es municipal, ese es uno de los grandes problemas que se tiene ahorita, que no hay claridad cómo está esta situación, porque terrenos que eran de propiedad federal o que eran de dominio federal, los entregó el Estado en comodato, o sea, como si ellos fueran los propietarios, entonces cuando no eran ellos los responsables, o el municipio cuando era la federación, en fin, o sea, hay una mezcolanza ahí en ese sentido, ya sin contar propiamente el destino que se dio a muchos de esos comodatos, ¿no? En donde quedaba muy claro, de acuerdo al decreto, pues que deben ser de fines educativos, culturales, deportivos, de esparcimiento únicamente, ¿no? Permítame hacerte una última pregunta sobre este tema, Servando, porque me quedé con el tema este de la consulta, que creo yo que podría ser, pues para salir ya rápido, más rápido, ¿no? En lo que se hacen todos los estudios y llegan a un ordenamiento ya jurídico, que diga, por aquí. Oye, es muy difícil, me imagino que sí tienen en sus leyes electorales de participación ciudadana el tema de la consulta, ¿verdad? O sea, Sí, ¿y qué? ¿Los ciudadanos no la pueden impulsar? O sea, sí. o en realidad nada más es una minoría de personas que están gritando a favor y en contra. No, bueno, como todos los movimientos No hay siempre eso. son minorías y después va avanzando porque difícilmente todo se involucra. Pero sí, la ley de participación ciudadana contempla varios mecanismos, tanto de participación política como de participación social, que son las dos diferencias que hace nuestra ley. Aquí, y tú, si te entendí bien la pregunta, aquí está el kit del asunto. Nosotros tenemos un antecedente que tal vez Olga lo recuerde, cuando aquí se intentó hacer un proyecto por uno de los empresarios más ricos de México, que es Eloy Ballina, que quiso hacer lo que aquí en Juárez se conoció como la ciudad Ballina, que era prácticamente el La compra de poniente. territorio de una mancha, un territorio similar en magnitud a todo lo que es Ciudad Juárez, ¿no? A un Exactamente aquí al poniente de la ciudad ciudad. nacional. Exactamente, y popularmente se conoció como Ciudad Ballina, y en aquel tiempo no se tenía reglamentado en una ley de participación ciudadana o con el nombre que fuera, estos mecanismos estaban en la Constitución, pero no estaban regulados. Y entonces ahí
fue el dilema cuando la sociedad se organizó para oponerse a este proyecto, pero no era una posición nada más per se, no decir vamos a oponernos, sino era construir otra ciudad, en donde la ciudad, o sea, aquí el municipio de Juárez, tenía que absorber con sus propios presupuestos, pues todo lo que tiene que ser vigilancia, seguridad, obra de infraestructura, hospitales, escuelas, agua, que ese es uno de los, se nos olvida que nosotros estamos en una zona desértica, nosotros somos desierto. Y entonces hubo esa oposición y uno de los temas que no quedaba claro en aquellos años, porque pues era incipiente todos estos movimientos, era qué figura podía encuadrar en la ley, ¿no? Para que fuera válido. Es decir, bueno, ¿era un referéndum o era un plebiscito? Se fue por el referéndum y después las autoridades dijeron, no, se equivocaron, es que debía haber sido un plebiscito. Hoy está muy claro en la ley de participación ciudadana estos distintos mecanismos de participación política, o sea, qué es un referéndum, qué es un plebiscito, qué es la consulta ciudadana, la iniciativa popular y hasta la revocación de mandato que tenemos, cómo se debe participar. A mí me parece que ese es un gran avance que tenemos. Si acaso tendríamos que discutir es que a veces los mecanismos pudieran no ser tan sencillos o tan prácticos, o pueden ser engorrosos por los requisitos que se ponen. Por ejemplo, el caso de las candidaturas independientes, yo sostengo en lo particular, sí tenemos ese mecanismo, pero son tantos los requisitos que yo, como simple ciudadano, nunca los podría cumplir si yo me quisiera postular, ¿no? Pues es materialmente imposible poder cumplirlos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero sí existen esos mecanismos y lo que digo, yo en lo particular, yo soy un fan de este tipo de democracia participativa, de impulsarlo y sería un ejercicio excelente que este tema del chamizal se llevara a una consulta o a un plebiscito, que serían las dos figuras que podrían encuadrar para poder dilucidar y que incremente esto de la participación. ¿Cuántos ciudadanos se requieren para poder presentar una iniciativa? No tengo ahorita que preciso la cantidad de ciudadanos que se necesita para poder acceder a que se realice el ejercicio. Por lo pronto, estoy viendo que el día pasado 28 de marzo, pues hace menos de una semana, ya Cruz Pérez Cuellar, el presidente municipal, dijo que la consulta ciudadana que están trabajando ya para aplicar este método de participación directa, democrática, para resolver. Nada más que ahí hay que diferenciar, o sea, una cosa es una consulta que pueda realizar el propio gobierno y otra es que la avale el Instituto Estatal Electoral de ustedes, de Chihuahua, claro. Exactamente. Sí, tiene que ser el Instituto Electoral para que tenga todos los caracteres. Para que sea vinculante. La otra puede ser pues como un sondeo nada más, de decir cómo se mide. Que de igual manera... Y si el ayuntamiento se puede abrogar la calidad de ciudadano, porque eso está contenido en la ley electoral. No estoy diciendo que el ayuntamiento diga que él como ciudadano lo está... ¿Va a promover o qué va a hacer? No, que está de acuerdo y que se integre, que se haga adelante, que se lleve adelante la consulta ciudadana. Parecía que es lo que querían lograr. Pero bueno, finalmente creo que eso es lo que pues está ahí en la discusión, ¿no? De el poder hacer válidas estos mecanismos que están en una ley que siempre se ven muy bonitos cuando se publican y se imprimen, pero cuando ya hay que ejercerlos, ese es otro papel, porque también es una realidad, ¿no? Es decir, es un grupo de gente que se organiza, que defiende y todo, pero ya después cuando dices, bueno, vamos a juntar firmas y luego vamos a votar, ahí ya es donde a veces la gente no tiene el suficiente interés, la suficiente información, en fin, muchas de las cosas para poder participar, ¿no? Bueno, pues sí, esa es la cuestión que lo tiene que demostrar la gente, y mientras la gente no tome sus causas, sus intereses en sus manos, pues difícilmente, ¿no?
Entonces ya ni para qué llorar, ¿no? Cuando no participan. Sí, Bueno, que dejen la protesta de café y de chat para sí, pasarlo. pero digo, lo importante, a diferencia de aquel ejercicio que hoy lo recordé con lo de Ciudad Ballina, donde sí, pues hubo una organización, la comunidad participó mucho, pero como no había una ley reglamentaria, pues el INE, el instituto, en aquel tiempo era la Comisión Estatal Electoral, pues puso casi sus propias reglas y validaba firmas a su real entender, en fin, fue un caos, pero se sembró el antecedente. El otro es cuando en el primer gobierno independiente que estuvimos, que era con Armando Cavada, que se intentó hacer un proyecto para cambiar las luminarias de la ciudad y que también se impulsó un evento de esta naturaleza y que a la par se hizo con Chihuahua. Allá sí por la forma en que trabajaron, lo hicieron más rápido, se llevó a cabo ese plebiscito, el primero que se registra oficialmente aquí en Chihuahua, gana la comunidad, aunque no consiguieron el número suficiente 40%. del 40% para que fuera vinculante, y me parece pues inteligentemente en aquel momento, la que ahora es gobernadora, que era la presidenta municipal de Chihuahua, retira el proyecto, dice, bueno, aunque no me obliga la ley, pero atiendo el llamado popular y retira la propuesta. Y aquí en Juárez, pues también, dije, pues fue el clásico cuando vean las barbas de tu vecino remojar, recortar con las tuyas. Y también acá el presidente municipal de ese momento retira su propuesta y queda ya inhabilitado el ejercicio del plebiscito, porque ya, como dicen los abogados, pues ya no había litis, ¿verdad? Ya no había. Entonces, 46 minutos, señores y señoras. tenemos... Esto puede ser el impulso de algo muy interesante de la participación de los juarenses para defender áreas verdes, para defender criterios urbanísticos. Servando, entramos a lo de Ayotzinapa. Danos tu opinión. Danos tu opinión. ¿Cómo viste tú este informe del grupo de expertos, grupo internacional de expertos en la investigación del caso Ayotzinapa? El tercer informe, donde dieron a conocer un video que no deja lugar a dudas de la participación de elementos de la Secretaría de la Marina, ahí justo en el basurero de Cocula, que es el lugar donde se escenificaría unos días después la verdad histórica. Y en este video muestran también la participación del entonces procurador de justicia, el que se cansó. Murillo Karam. Murillo Karam, que se cansó de las preguntas que le hacían. Y bueno, eso fue como el dato más relevante, pero que viene a mostrar con un conjunto de elementos que habían aportado ya en su investigación los investigadores del GEI, vino a mostrar que pues cada vez cobra más fuerza. Primero, la verdad histórica absolutamente hecha trizas, y segundo, cobra ahora sí fuerza con nombres, rostros, apellidos, responsables, la consigna gritada por los padres de familia, por los estudiantes, compañeros de los desaparecidos de Ayotzinapa, fue el Estado, fue un crimen de Estado. Esto es lo que yo encuentro hasta ahorita como para dar entrada a tu participación. A ver qué piensas tú, Servando. Sí, bueno, yo creo que este es uno de la parte de nuestra vida, de nuestra historia más doloroso. Yo creo que después del el 2 de octubre del 68, sin tratar de minimizar todos estos atrocidades que ha vivido el país en materia de derechos humanos, pero me parece que es un evento emblemático en ese sentido. También quizás producto de los tiempos que vivimos y del uso de toda la tecnología que se dispone y que hoy, gracias a ella, pues está llegando a estas conclusiones o por lo menos situaciones que estamos viendo y conociendo. Pero yo creo que al margen, bueno, de todo esto que tendrá sus causas, yo creo, no sé ustedes, pero a mí me parece que esta es la gran oportunidad
que tiene el actual gobierno federal para demostrar que verdaderamente es un gobierno diferente a lo que teníamos en el pasado, donde la característica era el encubrimiento, el tapar las cosas y todas estas situaciones de las cuales conocemos en detalle. Me parece que esta es la gran oportunidad de verdaderamente, en un hecho emblemático como este, que por primera vez en nuestra historia se conozca la verdad, pero no solo eso, sino que se castigue a los verdaderos culpables. Tú lo acabas de mencionar, me parece muy bien, el decir, por primera vez tenemos rostros, nombres de gente que participó en este evento y que se tiene que proceder, ¿no? En ese sentido. La gente que de alguna u otra forma, directa, indirectamente, participó en estos hechos, está activa. Algunos de ellos están en el actual gobierno federal y tendrían que decir mucho en este aspecto. Me refiero, por ejemplo, pues, al caso del actual secretario de Marina, que en aquel tiempo pues, era responsable de una de las comandancias de aquí de Guerrero, de Acapulco, y que vivió de cerca esa situación. Ahora, no hay que olvidar, esta fue una promesa del gobierno federal, formó una comisión, son 3 años, y al margen, repito, de conocer la participación de la Marina y todo esto, bueno, son 3 años donde la Marina ocultó esta información, estos documentos, en donde era orden del presidente, y orden del presidente sin que perdamos de vista que por ley, por nuestra constitución, el jefe máximo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Por eso es que yo pienso que este es un momento crucial para que el actual gobierno demuestre que tiene todos los elementos para verdaderamente castigar y aclarar este tema. Cuando se dice fue el Estado, parecería que tenemos todos los elementos para que así sea, pero ahora el Estado debería mostrar toda la voluntad política para no encubrir a quienes participaron en este hecho tan doloroso para, no solo, desde luego, para los familiares y para el país en general. No puedes desaparecer así de la nada a 43 personas y que no ocurra nada en un país. Entonces, de entrada yo lo plantearía así, como esta gran posibilidad que tiene y deber que tiene el actual gobierno federal para por primera vez hacer verdaderamente justicia en nuestro país. Sí, Servando, hay que recordar que fue el 22 de octubre, bueno, este terrible crimen cometido contra los jóvenes de Ayotzinapa, 43 jóvenes, ocurrió en la noche del 26 y al 27. Del 27 de septiembre de 2014, pues en pleno gobierno de Enrique Peña Nieto. Y en ese tiempo, quien estaba como titular de la Secretaría de la Marina era el almirante Francisco Vidal Soberón. Lo que vemos ahí en ese video que se da a conocer este pasado 28 de marzo, cuando el grupo de investigación interdisciplinario internacional presenta sus conclusiones hasta el momento de este tercer informe, es un video pues realmente espantoso, terrible, porque viene a mostrar la presencia ahí de Jesús Murillo Caram, el procurador de justicia de Enrique Peña Nieto, y muestra también a los elementos de la Marina. Y yo quiero vincular esto con otro hecho que es del 22 de octubre del 2018. Todavía era presidente electo López Obrador cuando se comprometió públicamente
a hacer justicia en este caso. Se le ha dado relevancia, se ha creado una comisión especial, una fiscalía especial dentro de la fiscalía de Hertz Manero, pero esta fiscalía especial con la participación de gente del GIEI. Quien está al frente de la fiscalía también es gente de este grupo de investigación. Quien está en esta fiscalía es también Alejandro Encinas, que es subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y hasta donde ha hecho declaraciones Alejandro Encinas es que esta fiscalía procuraron y se nos metimos a constituirla con elementos que pudiéramos seleccionar nosotros, porque en efecto todavía hay mucha gente del viejo régimen, del peñismo y del calderonismo, metidos en la fiscalía de Hertz Manero. Entonces tuvimos que ser muy escrupulosos, muy cuidadosos en la creación de esta fiscalía especial. Luego el año pasado no hay que olvidar que dio un manotazo Alejandro Encinas, reclamando que no se estaba obedeciendo la orden del comandante supremo, es decir, del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que se entregara toda la información por parte del Ejército y de las Fuerzas Armadas a la Fiscalía Especial y al grupo de investigación, el GIEI, para esclarecer el caso Ayotzinapa. Alejandro Encinas dijo, no se nos está entregando, tenemos muchas dificultades para que nos llegue la información, están poniendo tortuguismo. Esto lo declaró él el año pasado. Y en este nuevo informe ya documenta el GIEI las mentiras, los documentos falsos, la información falsa que estuvieron entregando las autoridades, no las del pasado, que no entregaban nada, no las del gobierno de Calderón, que simple y sencillamente, como dijo el general Cienfuegos, en aquel tiempo titular de la Sedena, con mis muchachitos no se meten, al ejército no se meten, nada y que no los dejó entrar a ninguna... el cuartel del 27 Batallón de Iguala. Entonces, ahora que se abre con muchas dificultades la información, pero según la declaración del presidente López Obrador, a partir de este informe del GIEI, es la ratificación de que van a llegar a fondo y que ya se tienen las declaraciones de varios de los elementos, bueno, él dijo de todos los elementos que aparecen en ese video y menciona, y del almirante. El almirante no dijo quién. Queremos suponer que se trata del almirante Francisco Vidal Soberón, que era el que estaba al frente de esos operativos. Pero también se demostró, observando, de que hubo por lo menos 2 operativos militares que vienen a dar cuenta de que los muchachos estaban infiltrados por los militares. Había estudiantes o militares haciendo las veces de estudiantes en el momento mismo de esta desaparición de los jóvenes, en una confrontación, en una persecución de ellos que duró horas. Y también se tiene conocimiento de que los militares tuvieron información minuto por minuto de todo lo que sucedió en esa horrible noche y siguiente día de Iguala, en 26-27 de septiembre de 2014. Y esto es importante porque otra respuesta que dio López Obrador en la conferencia de las mañanas, después de conocerse este informe, este tercer informe del grupo especial, es que el presidente Enrique Peña Nieto tuvo conocimiento, tenía que tener conocimiento de lo que sucedió. Se lo preguntaron directo y directo respondió que sí. Con esas respuestas y con ese compromiso, los padres de familia y los mismos integrantes del GIEI pues están pidiendo que se conduzcan acciones ya pertinentes para traer a declarar, hacer declarar tanto a Enrique Peña Nieto como en este caso, ya que se tienen elementos concretos, al exsecretario de la Marina. Y por supuesto, Servando, yo considero que también te tiene que hacer declarar a el general Cienfuegos. A él, a Murillo Karam, o sea, como tú lo mencionabas, hoy tenemos ya rostros, nombres. Entonces, por eso yo insisto en que esta es la oportunidad histórica
para dar ese gran paso que me parece que en este proceso que está viviendo el país, verdaderamente comenzar a ser otro país. O sea, sería no el país. el oxígeno para la justicia. Surgió también en no ser el país de que aquí no pasa nada. Claro. Surgió en estos días también, a raíz de la publicación, de la exhibición pública de este video que acabamos de observar, que tiene casi 10 minutos de duración, se vino a confirmar algo que en su momento la Procuraduría General de la República, y yo no sé si este fiscal, Alejandro Gers Manero, lo había tomado en consideración, y lo manejan ahora los medios de comunicación como algo, sí, como algo nuevo, algo que nos sorprende, algo que no se conocía, que es que los muchachos estaban infiltrados por elementos del ejército mexicano. Servando, hay que recordar que hace aproximadamente un año después, creo, un año y medio después, inmediatamente en esos, cuando después, posteriores, se quedaban buscando los muchachos, se dio a conocer un video en donde la madre de uno de los muchachos desaparecidos, ¿sí?, se presenta al cuartel militar allá en Iguala y se pone a platicar con unos soldados. Parece ser que hay un capitán, que es con el que está hablando, y hay dos elementos del ejército mexicano que también estaban presentes en el momento en que se hace esta grabación. Parece ser que por elementos del mismo ejército mexicano, porque se ve mucha familiaridad, no hay ningún problema. Y ahí se reconoció por parte de este capitán, porque la mamá llegó pidiendo información de su hijo, porque ella sabía que el muchacho trabajaba, ¿sí?, en esa zona militar, en ese cuartel militar de Iguala. Era un militar activo. Era un muchacho que joven, estaba estudiando la normal. Que se metió a estudiar ahí, y que los militares lo introdujeron y les estaba pasando información. Eso lo reconoce el capitán en ese video, que tuvo una difusión. Nosotros lo conocimos en Contralínea, este medio de comunicación tan relevante que desde entonces ya sabía y había exhibido este video. Y en ese video, este capitán le dice: señora, no se preocupe, usted va a seguir recibiendo el dinero que le proporcionamos a su hijo por el servicio que le estaba prestando al ejército como mexicano. Militar, el sueldo de militar. Y aparte, pues después ya le vamos a dar una especie así como casi como si fuera una pensión. Y la señora, ¿está bien? Esto se sabía, Servando, esto fue público, un medio de comunicación nacional lo publicó. Bueno, muy pocos medios le dieron seguimiento, y no pasó absolutamente nada. Y a mí lo que me sorprende de esta declaración ahora de los funcionarios que están diciendo: es que sí, tenían infiltrado a los muchachos. Caramba, eso se sabía desde hace quién sabe cuánto tiempo, y son de las cosas que se tienen que investigar. ¿De quién demonios hizo esa afirmación? Hablar con la señora si todavía está ahí. Militares, sí. ¿Y quién es ese capitán? Sí. ¿Quiénes son esos elementos del ejército para que ratifiquen que efectivamente había personas infiltradas? A lo mejor ahora ya se dieron cuenta y ahora ya lo tienen. Pero mira, hay otra cosa, no sé si coincidan ahora conocemos cómo estaban sometidos los muchachos a una vigilancia casi hasta brutal, ¿no? O sea, minuto a minuto, pero hay como dos huecos, o sea, uno que en el momento cumbre, es decir, de qué pasó con ellos, se pierde la comunicación, no hay ya comunicación, o sea, por eso es que razonablemente puedes decir, pues sí, los mataron, pero no hay evidencia de que estén... no se sabe el destino de ellos. No, pero dices, porque no hay esa información, a pesar de que estaban totalmente infiltrados, estaban siguiendo los minutos a minuto. Y la segunda pregunta que yo me haría sería, ¿qué importancia tenía ese grupo para tener ese control del Estado? O sea, el hecho de que si hay que vigilarlos porque iban a una protesta del 2 de octubre, híjole, a mí no me acaba de cuadrar. O sea, ¿por qué era tan... Claro, ya conocemos también los antecedentes de la Universidad, de la Normal de Ayotzinapa y todo eso, pero
ahora vemos cómo era un gran operativo el que tenía en torno a este grupo. Eso es lo que a mí me queda también la duda de qué tan importante así era este grupo para que el Estado mexicano desplegara toda esta fuerza contra ese grupo. Fíjate, no sé si me explico. Que parte del informe, de este tercer informe del grupo interdisciplinario, contiene, yo creo, parte de la respuesta. Porque no solamente da a conocer la presencia de la Marina alterando o acomodando el lugar, el escenario del crimen del basurero de Cocula. Que por cierto, entre paréntesis, nada más como dato así, es raro ver un video con tanta claridad en eventos de esta naturaleza. Porque es un dron de ellos mismos. Exacto, por eso digo, de la tecnología. Mira, Raimundo Rivapalacio quiere desacreditar esta prueba que presenta el grupo interdisciplinario y quiere desacreditarlo diciendo a quién se le ocurre que la Marina va a filmar, ¿verdad?, algo que están haciendo y que se puede constituir en una prueba en contra de ellos. Pareciera que Raimundo Rivapalacio, quien según muchas voces ha trabajado en sexenios anteriores para el CISEN, pareciera que se hace de la vista gorda y quiere desconocer el hecho de que los cuerpos policíacos, principalmente a estos niveles de Marina y de Ejército, graban todo. Se tienen grabados los interrogatorios con torturas, como se pudo comprobar ya en un video presentado anteriormente, donde aparece Tomás Herón como torturador. Lo que pasa es que lo graban todo porque tienen que respaldarse internamente dentro de la institución de que recibieron órdenes y las cumplieron. Y esos se quedan como archivos secretos de las instituciones. Pero esos archivos secretos, ahora que se ha abierto el Archivo General de la Nación, vemos que en efecto hay videos, hay grabaciones, hay todo lo necesario para poder comprobar crímenes. Lo que pasa es que no los liberaban, no entregaban esa información. Esa es la diferencia hoy, que se está entregando con dificultades, pero se está entregando. López Obrador dice que el ejército ya entregó todo el material que tenía. Yo no sé, yo pongo también telas de duda, ¿verdad? Pero creo que lo que sí sé es que en otro tiempo, y esto lo decía Raquel Buitrón, que es del grupo interdisciplinario, dice, en otro gobierno jamás habríamos tenido estos documentos que tenemos hoy y que se han obtenido a cuentagotas y con muchísimas dificultades, ¿verdad? Bueno, ahí está ya información importante, pero a lo que voy también es a lo que tú preguntabas ahorita, ¿por qué? ¿Por qué trajeron esta vigilancia estrecha sobre los estudiantes? Y el tercer informe, este documento que estamos viendo aquí, plantea que hubo dos tipos ya demostrados de operativo de vigilancia sobre los jóvenes. Una que era como tradicional, histórica, con características de vigilancia de contrainsurgencia. Es decir, a los muchachos vistos como insurgentes, como subversivos, y que realizarían acciones que eran las que realizaron, las que estaban realizando, y que las hacían comúnmente y sobre todo para la fecha cercana al 2 de octubre. Secuestrar autobuses para irse al mitin a la Ciudad de México, ¿no? Botear también, que era lo que hacían también, ¿no? Sí. Entonces, que tenían esa vigilancia constante contra insurgentes. Y la otra, señalan, dice, hubo una vigilancia especial donde se demuestra, que este es un punto que me parece muy importante, que el informe ya trae los datos precisos de cómo todos los niveles de gobierno, incluyendo las Fuerzas Armadas, tenían información precisa de cómo actuaba el grupo de guerreros, ¿cómo se llama? El grupo de guerreros rojos. Guerreros Unidos. Guerreros Unidos, perdón. El grupo de Guerreros Unidos. Dice, conocían todo las operaciones realizadas por el grupo Guerreros Unidos. Ahora, una línea de investigación que se viene trabajando desde hace por lo menos 3 años es lo del famoso quinto autobús. En el quinto camión había droga.
que los muchachos los secuestran, ese camión, ellos no saben que lleva droga y es lo que propicia el ataque despiadado contra los muchachos y la desaparición, se les sale de manos, ¿verdad? El rescate de la droga se sale de manos y pues lo que quieren dar es una lección, como suele darlo los grupos criminales, de que mi droga nadie me la va a robar, así seas una organización, una universidad y tengas mucha fama como jóvenes de izquierda y organizados y etcétera, nadie me va a robar mi droga. Entonces, lo que presenta ahora este informe, Servando, es que el conocimiento de la actuación de Guerreros Unidos implicaba que conocían también toda su actividad de trasiego de drogas, incluyendo la utilización de camiones. Y que ahora tenían, en eso consistió la vigilancia especial, no permitir que se llevaran camiones que trajeran droga. Por otra parte, en esta semana escuché a este joven que lo conocemos como Omar García, que ahora sabemos que no, que se llama Manuel, pero no, y que es diputado por Morena, y que fue vocero durante mucho tiempo, de los primeros voceros del movimiento de jóvenes, y él dice que en efecto, que ya en tiempo pasado se dieron cuenta ellos y había camiones que traían droga, porque a la hora en que secuestraban el camión, el chofer se los decía. El chofer les decía, no se lleven no se lleven va cargado. Y lo dejaban. Y que ahora, pues nadie les avisó nada. Entonces, había no solamente en las narices, ¿verdad?, de los policías y de los militares, la operación de Guerrero Negro con los camiones haciendo el trasiego de droga, sino que había la complicidad, porque si le hacemos caso a la investigación de La verdadera noche de Iguala, que es el trabajo que publicó Anabel Hernández, si de la lectura de este gran reportaje publicado en forma de libro, pues supieron que esa había sido la causa por la que persiguieron y se deshicieron de los muchachos, por la droga. Uh-huh. Adelante, Servando, adelante. No, estaba, sí, efectivamente, yo insisto que se tienen por primera vez, como pocas veces en eventos que hemos tenido en la historia de nuestro país, todos los elementos. No, honestamente, yo no estoy todavía tan seguro y convencido que se quiera dar ese gran paso. Estaríamos ante la posibilidad, por ejemplo, de juzgar a un expresidente, algo que digo, con posibilidades reales de que esté en la cárcel. Acuérdense que ya juzgamos a Echeverría pero está pues, viejito. Ajá, no pasó. Entonces, esta parte, no solo por eso, sino por todas las atrocidades que se han cometido en este país. Podemos citar lo de Óbredes, ¿no?, donde hay muchos elementos donde los grandes políticos y muchos políticos participaron. En toda América Latina hubo, hasta un expresidente se suicidó, muchos llegaron a la cárcel, y el único país donde no pasaba nada o no pasa nada sigue siendo México. Entonces yo creo que, repito, esta es la gran oportunidad que se tiene para dar ese gran paso, y que creo que podría ser en ese sentido, no solo por el aspecto político que pueda encerrar, sino como un ejercicio pues, de memoria, de justicia, de verdad y de justicia para el país en este caso tan emblemático como es Ayotzinapa, ¿no? Muy bien. Pues coincidimos plenamente, Servando, y con esas últimas palabras tuyas, si te parece, cerramos el programa, porque el tema pues va a seguir vigente. Viene septiembre y seguramente previo a septiembre y durante todo septiembre habrá grandes movilizaciones y exigencias de justicia para Ayotzinapa, como viene siendo desde 2014 a la fecha, y en efecto es una cadena, un eslabón enorme
en una cadena de crímenes atroces y necesitamos que este eslabón se resuelva, jalarlo, abrirlo, para poder jalar toda la cadena, ¿no? Entonces, sí. Y luego, fíjate, ahí tenemos otro gran pendiente, y ese que es acá, nos tocan las fibras, si logramos hacer justicia en esto, digo, ¿verdad? Como país, no porque nosotros estemos. Ahí hay otro pendiente que son con los asesinatos de mujeres y desapariciones aquí en Juárez también, que es una agenda que parece que se quiere olvidar, pero que también tiene muchas aristas en donde el Estado tiene mucho que decir al respecto. Así es otro enorme tema doloroso y que bueno, pues son de las negras herencias que traemos, podridas herencias, ¿no? Que se dejan y que se tiene que sacar, toda esa pus se tiene que sacar del cuerpo para si queremos sanar. Por lo pronto yo reitero, teníamos nada más a Tomás Herón, que sigue prófugo, ¿verdad? Hay una orden de aprehensión ya contra él. Tomás Herón fue el operador directo de todo, por el lado civil, ¿verdad? De toda esta mentira histórica que presentó Jesús Murillo Caram. Y que era el jefe de la investigación, de la oficina, ¿cómo se llama? La agencia de investigación. Investigaciones. Investigaciones criminales. Yes. Y bueno, pues puso pies en polvorosa, anda por allá en Israel, y hay una petición de extradición de este Tomás Herón. Y luego, pero hasta ahí llegaba, era lo más alto que teníamos hasta este momento. Ahora ya hay un almirante, varios elementos de la Marina, no sé cuántos del Ejército, Jesús Murillo Caram, ex procurador de justicia, y el mismísimo presidente Enrique Peña Nieto. Está el almirante y el titular de la Sedena, todavía para que lo señalen, ¿no? Sí, y no hay que olvidar finalmente también que está también muy calladito, pues el que era el secretario de Gobernación, ¿verdad? De Enrique Peña Nieto. Sí, es un personaje senador. que está totalmente calladito, no dice absolutamente nada. Sin duda, él sabía perfectamente bien de todos estos antecedentes, toda esta nueva narrativa que estamos encontrando en el caso de los muchachos, de los 43 muchachos. Obviamente también el secretario de la Marina de Enrique Peña Nieto, definitivamente también tiene que ser llamado a dar declaraciones. El mismo actual secretario de Marina, él estaba operando, él era el encargado de la zona naval en la zona de Acapulco, y parece ser que él tuvo que intervenir drásticamente al interior de la Marina para que también este video que estamos viendo se pudiera entregar y se pudiera incorporar a la investigación. Y que no se nos olvide que finalmente todo esto está en manos de un fiscal que en realidad se ha convertido ya en una verdadera pesadilla, no para el gobierno, para el pueblo mexicano. Se ha convertido en una pesadilla este fiscal que simple y sencillamente no ha servido absolutamente para poca cosa. Y que pues más bien, como dijo en su carta Julio Scherer, que ha usado la fiscalía como su despacho particular. Así es, y que tuvo en sus manos la posibilidad, ¿sí?, de profundizar, porque cuando se detiene al general Cienfuegos, al exsecretario de la Defensa Nacional, obviamente uno de los grandes personajes en esta nueva narrativa, aunque ya era alguien que se señalaba constantemente por sus propias declaraciones defendiendo al ejército, impidiendo que los padres de familia y el grupo especial de la Comisión de Derechos Humanos entraran al cuartel allá en Iguala y que pudieran tener acceso a los expedientes de la Defensa Nacional sobre el tema de Ayotzinapa. Se conocía perfectamente bien, ya se tenía una evidencia muy sólida de que él conocía también cosas que se hicieron muy mal en esta investigación, y el fiscal Gers Manero lo tuvo en su poder después de que es extraditado a nuestro país y se negó a abrir cualquier tipo de investigación al general Cienfuegos. Y eso, en este momento, para mí, la verdad representa también un personaje sospechoso sobre el cual, la verdad, uno quisiera que este personaje ya estuviera fuera de esta administración, porque a la larga, después de que nos falla el pueblo mexicano, le está fallando terriblemente también el presidente de la República.
Pero bueno, en fin, ahí está. Bueno, es Sí. fiscal autónomo. Sí. ¿Algún comentario final? No sería tan fácil destituirlo por el proceso, pero bueno, sí, coincido que ese ya Tiene que ir. es una carga muy terrible claro, por la ineficiencia, creo, más que evidente que ha mostrado, ¿no? Al frente de la fiscalía. La arrogancia, Creo que la arrogancia. No, y si creo mira, que ese sería otro tema. Se utilizó la fiscalía con fines personales, como lo utilizó, para llevar su caso, que se lo echó abajo con votación unánime en la Suprema Corte de Justicia por lo de la muerte de su hermano, que pues el hombre murió pero fíjate lo más terrible, y tú puedes leer cada una de las exposiciones de los ministros de la Suprema Corte y ministras, y es por un delito que no existe. Que no existe. Es terrible. ¿No? O sea, imagínate tener a mujeres, hombres, quien sea, encarcelados por delitos que no existen. Es terrible, ¿no? Para Entonces, de la misma manera puede utilizar ahora la fiscalía con fines políticos, mafiosos para hacer daño. Terrible, terrible. Claro. Sí. Es que también se lleva entre las patas, y aquí habría que ver por qué finalmente sucedió lo que sucedió con la Fiscalía de la Ciudad de México. Que yo te quiero decir, Servando, en lo personal, la fiscal de la Ciudad de México, a mí me parece una excelente persona y una persona muy profesional que ha estado haciendo muy bien su trabajo. Pero se metió, evidentemente, a ayudar también al fiscal Gers Manero con este tema, conociendo sin duda alguna que el delito del que se le estaba imputando a la señora era una falsedad, una mentira, porque un delito que no existía. Y bueno, pues ni modo, por quedar bien con el señor fiscal. Vamos, ella sí quiso tener a un fiscal amigo, a diferencia de Julio Scherer, que optó por, no, pues un fiscal enemigo, ¿no? Por no ayudarlo. O sea, ese tipo de personajes, Servando, ya deben de desaparecer de la vida política de este país. Pero fíjate, ahí le voy a echar sal a la herida. Sin que suene a cínico, dices, bueno, si le quiso ayudar, pues bueno, lo llevará en su... Lo más grave es que haya sido amenazado, ¿no? O sea, dices, bueno, pues es mi compa, es mi amigo y quiero quedar bien y le ayudo. Bueno, pues digo, es condenable y todo, pero lo terrible es que hayas tenido, que existan otras razones para que ella haya actuado de esa manera. Así es. Pues no nos queda más que, ahora sí, como dijimos en el caso del chamizal, que la pujanza, ¿verdad?, de la sociedad misma haga bandera, enarbole sus causas, y que esta lucha incesante de las familias, que son las que pues van en la punta de lanza contra este estado criminal, ¿verdad?, es la que puede sacar adelante todo, porque si nos esperamos a que los gobiernos y los funcionarios actúen de motu propio, no lo van a hacer. Hay que presionar siempre, y bueno, pues esperemos que hoy la presión sea más fuerte que nunca, y que haga que López Obrador te cumpla a profundidad, hasta fondo, el compromiso que estableció de esclarecer los hechos de ayer. Yo sigo, o sea, una gran oportunidad de verdaderamente así demostrar que es totalmente diferente, ¿no? Que ahora, sí él lo dijo, Servando, él dijo, si logramos ir si están implicados y logramos ir contra militares o agentes federales del nivel que tengan, del que sea, pero se demuestra culpabilidad, no es en deshonra de la institución. Al contrario, claro que no. Si la institución entrega, ¿verdad?, a estos elementos que cometieron crímenes, hablará bien de la institución. Claro, por eso es que digamos, lo común es encubrir, eso era parte, ¿no? Decir, y aquí se está ante la oportunidad de decir, no, es decir, es esa voluntad que puede mostrar, decir, hay algo diferente aquí. Sí, y la otra cuestión sobre el actual almirante, pues yo no dudo que tenga que estar sujeto también, pues a declarar, que si fueran parte de la investigación,
pero el almirante Ojeda dio informe al presidente López Obrador de las dificultades que estaba teniendo para que le entregaran estos videos, y dio informe él, por eso se enteró también Encinas de que había cuadros intermedios, mandos intermedios, y que tenían información, no la entregaban, y que los altos mandos habían dejado también bien resguardada mucha información. Entonces, si algo se sabe también, creo yo, por el almirante Ojeda y por el titular de la Sedena, Crescencio Sandoval, que han tenido que hacer su propia investigación interna. No es fácil. No es fácil, si no es fácil hacerlo en una universidad para encontrar y demostrar actos de corrupción. Imagínate en Fuerzas Armadas. Claro. Y tomando en cuenta, por ejemplo, que el anterior secretario, Crescencio, Cienfuegos, el secretario, que ahorita forma parte de la misma estructura de la Secretaría como asesor. Así es, porque además así se quedan los ex titulares de la defensa, se quedan en carácter de asesores. Sí, de hecho, en una declaración ayer o antier del actual secretario, Crescencio, o sea, tratando como de salvar este punto, dice, bueno, se le consulta ahí de vez en cuando, ¿no? O cuando es necesario, como diciendo, pues sí, lo tenemos de aquí, de acuerdo a la normatividad, pero como que de lejecitos, ¿no? Sí. Está como el asesor del gabinete de López Obrador cuando vemos a Lázaro Cárdenas Batel. Sí. Bueno, ya ves que ya sabemos que dentro de la picaresca del sistema político mexicano, pues cuando ya no quieres a alguien, pues lo nombras asesor y ya, ¿no? Se acabó. Bueno, Servando, pues ya vete a comer tu tostadita, tu ayuda. Tu ayuda, ya ve por tu ayuda, no te hagas. Van a ser 2 horas, ya son 2, ya son casi las 5 allá. Y muchas gracias, Servando. 3:40. No, al contrario, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto platicar con ustedes. Un abrazo y lo mejor. Un abrazo y nos vemos en 15 días, Servando. Saludos a tu familia. Saludos hasta Ciudad Juárez. Amigos de Ciudad Juárez. A todos los paisanos. Muchísimas gracias, José Luis. También un abrazo para ti, para la veracruzana, la jarochita. Nos estamos viendo hasta el próximo lunes, amigos y amigas. Por favor, tenga excelente fin de semana, diviértase mucho, no va a llover, va a estar más o menos bonito, así como los días de hoy. Así un clima mediterráneo bien sabroso, no como los de Juárez, que ya comenzaron a tener un calorón. Así que nosotros acá disfrutando de la vida. Muchísimas gracias y nos estamos viendo y escuchando el próximo lunes aquí en Cuatro Vientos, Periodismo en Red. Hasta pronto. Donde todas las voces se encuentran en eco y recuerden, la vida es bien breve. Bye. La verdad es que no lo puedo quitar porque ahí me salió un anuncio. Ahora sí. Hasta luego, amigos. Cuídense mucho.